Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hacía tiempo que ya quería grabar este vídeo aquí en el canal y es que a lo largo de estos 3 años, pues muchas veces hemos hablado del fair play financiero, de la diferencia de normativas de control financiero que hay entre ligas, de cómo afecta al Barça o al Barça femenino especialmente, pero nunca había grabado un vídeo como tal para resumir un poco toda esta situación y quería aprovechar para hacerlo el día de hoy, primero desmintiendo falsos mitos que se han extendido sobre la apuesta del club con la sección de fútbol femenino y luego ya entrando en los conceptos más importantes, explicándolos de una forma sencilla para que se pueda entender un poco, de qué van los mismos sin tener que convertirnos en expertos de fair play financiero, pero sí para que podáis identificar cuando se repiten esas mentiras, decir, hey, por aquí no vamos, o a qué se refieren ciertos términos que a veces leemos mucho en la prensa. Quiero decir, antes de empezar y de entrar ya en materia, que os recomiendo muchísimo el canal de A Partido Único de Isaac, que lo tuvimos aquí en el canal en un directo hace unos meses. Voy a dejar ese vídeo con él en la caja de descripción por si queréis verlo. Explica de maravilla todo el tema del fair play financiero en clave Barça, de una forma súper entretenida, clara, con una paciencia tremenda y merece mucho la pena ver todo el contenido que graba Isaac y que hace en su canal o en su cuenta de Twitter. Entrando ya en materia y comenzando por desmentir esos mitos de los que os hablaba antes de explicar otros términos. Seguramente muchas veces habéis leído expresiones como que Aitana cobra 3 millones de euros o que el masculino le roba al equipo femenino, entre otras expresiones muy desacertadas. En su día, cuando Aitana firma su nuevo contrato con el Barça, el que está vigente a día de hoy, se anunció en varios medios que era en ese momento la mejor pagada del mundo y la cifra rondaría 1 millón de euros. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando queramos debatir algo que no nos gusta, no recurrir a mentiras dentro de nuestra propia afición, porque para eso ya están los otros, ¿no? Los rivales, los enemigos, como cada uno le quiera decir. Nosotros tenemos que aprender a saber separar temas, saber también canalizar las frustraciones y, como digo, no recurrir a mentiras. Mantener que Aitana cobra 3 millones, Aitana o quien fuera, pero en este caso se dice con Aitana, es algo absolutamente incorrecto. En segundo lugar, esto de que el masculino le roba al femenino, además de que cuando ya vemos expresiones así, temed, pensando peor y apartaos de esas conversaciones, el Barça masculino, a día de hoy, no se saben, no se han publicado aún, cuando yo grabo este vídeo, las cuentas anuales de la temporada que acaba de terminar, de la 25-26, así que este análisis abarca sobre todo el mandato de Laporta, desde la temporada 2021, cuando llega al cargo, a la 24-25. No me importa tanto el número exacto, sino el ver esa evolución de la que ahora vamos a charlar, pero se estima que el Barça masculino en este ejercicio más o menos ingresaría entre 900 y 1.000 millones de euros. El femenino ronda en estos últimos ejercicios los 20 millones de ingresos. Pensar que el equipo de fútbol masculino, que guste o no guste decirlo, gracias a él existen las secciones, en los últimos años han conseguido que el Barça femenino sea autosuficiente, que es tremendo, es para sentirse súper orgullosos, levantarse y aplaudir, pero que ha dependido durante años del equipo masculino, igual que lo hacen todas las demás secciones. Pensad que le quita algo al equipo femenino es ridículo. Es muy bochornoso y además es, como decía, una mentira tremenda. Los números que se mueven en el fútbol masculino carecen de sentido. Que el Barça masculino le quitase, ¿no? Volviendo a estas expresiones desacertadas, 1 millón, 2 millones al femenino, no le va a cambiar absolutamente nada, no le va a servir para hacer más o menos movimientos en el mercado, no le va a pagar el sueldo a Lamine o a Ferran o no sé, a Frenkie de Jong. Es ridículo creerlo, de verdad, es ridículo y tenemos que dejar de intentar buscar culpables en otras secciones porque además los aficionados de otras secciones también podrían querer contar el relato al revés. Podrían decir los aficionados de hockey o de fútbol sala, mira, en estos años las secciones a las que apoyamos han sufrido recortes, a diferencia de la del fútbol femenino. El presupuesto de las nuestras sí se ha reducido y sí se ha reducido la masa salarial y la del fútbol femenino no.
¿Por qué no recortas un par de millones en la sección de fútbol femenino y nos lo das a nosotros, que nos vendría muy bien? Podrían argumentar eso, podrían querer sostener eso, y no nos gustaría. Entonces, no llevemos la narrativa exactamente de la forma que nos interesa, con mentiras, porque es muy populista y se puede contar la historia al revés, y saldríamos perdiendo. Así que no caigamos en eso. Otra de las mentiras, las dos más grandes, es que todas tienen contratos a la baja, se firman contratos a la baja o se ofrecen los mismos y que recortan el presupuesto. Puede haber algún caso muy puntual en el que el club haya considerado que no debía hacer una oferta mayor de la que tenía actualmente una jugadora, por edad, por rendimiento, por lo que fuera, y puntualmente algún contrato, alguna oferta sí fuese a la baja. Pero desde luego no es la norma general en el Barça, pero vamos, ni por asomo, porque el presupuesto no se ha reducido cada año, todo lo contrario. Es la única sección, y eso se refleja en las cuentas anuales del Barça, no es mi opinión, no es un rumor, no es un deseo, es la única sección en la que ha aumentado el presupuesto todos estos años de mandato de Joan Laporta, todos. Hasta la fecha en la que yo grabo este vídeo y puedo hablar de las cuentas anuales del club. En las demás secciones no ha sucedido eso. De hecho, con los números aquí delante, insisto, en 2021 la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio que terminaba el 30 de junio de 2021, cuando llega Laporta al club, vemos que el importe neto de la cifra de negocios que recoge los principales partidas de ingresos del club, ingresos por competiciones, abonos y socios, derechos televisivos, comercialización y publicidad, pues ese importe neto de la cifra de negocios rondaba los 4,4 millones de euros en 2021, con un gasto de personal de 5,4 millones. Datos del club, cuentas anuales consolidadas. En esta cuenta de pérdidas y ganancias del 30 de junio de 2025, para que veamos la inmensa diferencia, este importe neto de la cifra de negocios aumenta hasta los casi 21,7 millones. El trabajo que han hecho, especialmente en cuanto a patrocinios y a ticketing, es para quitarse el sombrero, y la masa salarial, los gastos personal, aumentaron también hasta los 13,3 millones. Decir que los contratos son a la baja, que las jugadoras están malviviendo, que cobran poquísimo, que necesitan irse para poder llegar a final de mes y comer y este tipo de cosas, es una mentira como el Palacio de Buckingham, de grande. El Barça gasta muchísimo más, desplazamientos, alojamientos, por supuesto primas a las jugadoras, etc. Tiene unos gastos muy superiores a lo que ingresa por ganar la Liga F, por ganar la Copa de la Reina, por ganar la Supercopa y por ganar la Champions. Ese es el principal problema en cuanto a los ingresos del club. El trabajo que han hecho en la propia sección, con los distintos patrocinios exclusivos o compartidos con el masculino que tienen, con el Johan, con los partidos en el Camp Nou o en Montjuïc, con la gira en México, ese trabajo ha sido espectacular, maravilloso. El problema no es ese. Y la masa salarial aumenta todas las temporadas. Dejémonos la chorrada de que no pueden vivir así, de que no cobran, de que están fatal, de que se lo lleva Pedri y este tipo de tonterías. O de creer que los 80 millones que gastaste en Gordon deberías haberlos utilizado en el mercado del fútbol femenino, cuando sabemos que son mercados incomparables y que es, como decía antes, muy populista hacer ese tipo de comentarios. Sin meterme mucho en este tema, porque sí que lo hablamos en el directo con Isaac, esto del plan de viabilidad, que es importante tenerlo presente, creemos los dos que ese plan de viabilidad, que se presentó a la Liga hace unos años, terminaba en la campaña que acaba de finalizar ahora, la 25-26. Es lo que creíamos tanto Isaac como yo. Este plan de viabilidad fue importante porque el Barça necesitó presentárselo a la Liga para justificarle una serie de ingresos y gastos que contaba con tener en las siguientes temporadas. Era una forma, digámoslo así coloquialmente, de decirle a la Liga: mira, esta es mi previsión. Yo voy a ingresar todo esto, van a aumentar los ingresos en estas partidas, voy a controlar los gastos de esta manera, voy a hacer una serie de recortes
para estabilizar la situación en la que se encontraba el Barça, y a cambio la Liga, que le dio el visto bueno, le dejaba operar con restricciones, pero le dejaba operar en el mercado y poder seguir fichando e inscribir a jugadores. Este plan de viabilidad era importantísimo y no es de voluntario cumplimiento. El Barça estaba obligado a cumplirlo. Que a veces la gente cree que la normativa de fair play financiero o el plan de viabilidad en cuestión, bueno, pues si lo cumple y si no, no pasa nada. No, no va por ahí. Entonces, el Barça, en ese plan de viabilidad, reflejaba que la masa salarial no inscribible de la que ahora vamos a hablar, que son las secciones y la cantera, iba a tener un límite de 91 millones. Cuando se excedieron de ese límite, que fue lo que ocurrió el verano pasado, y tuvieron que hacer recortes en las secciones, parte de ese exceso lo tuvieron que avalar los directivos con su propio dinero. Creer que no se han preocupado por las secciones, que les han dado igual y que las odian, es absurdo y ridículo, pero tenías que ceñirte a ese límite que le presentaste a la Liga. No podía ser, bueno, 91 o 120, tampoco pasa nada. No funciona así. Entrando ya en los términos que es importante tener en cuenta, el primero de ellos es la masa salarial. La masa salarial es realmente la clave del fair play financiero, la partida en la que se apoya y lo que más afecta e influye al club, más que en sí la cantidad que se pague por traspasos. Habréis leído muchas veces que el Barça no tiene dinero. Eso es una expresión también muy coloquial extendida y es falsa. Yo siempre digo que si el Barça no tuviera efectivo ahora mismo en caja, va Joan Laporta al banco y le dan 10 créditos si quiere. No digo que sea una gran medida, digo que lo puede conseguir así, en un abrir y cerrar de ojos. La masa salarial es el gasto en las plantillas del Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta tanto al equipo masculino, el staff que considera la liga que hay que reflejar dentro de esta masa salarial, las secciones y la cantera. Dentro de la masa salarial tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos. El salario fijo, bruto siempre, salario variable, otras retribuciones y la amortización. Ahora vamos a hablar de ello. También cabe diferenciar entre lo que es la masa salarial inscribible y la masa salarial no inscribible. La Liga diferencia estos dos grupos, los separa, pero todo va a ser tenido en cuenta para luego representar la masa salarial total y fijar ese límite salarial. Comenzando por explicar estos términos. El salario fijo, pues es la cantidad que tú estableces en el contrato de los jugadores o de los profesionales, pues llevándola al fútbol femenino, pues usted, Aitana Bonmatí, va a cobrar, como decía antes, 1 millón de euros. O me lo invento, no sé, Eva Payor va a cobrar 600.000, ¿no? Pues eso es el salario fijo y hay que reflejarlo en las cuentas anuales del club. Si hubiera un salario variable, dependiendo de partidos disputados, goles marcados, títulos, pues también se tiene en cuenta cuando se cumpla o según la probabilidad que la liga establezca de que esto se cumpla, pues si ve que hay, no sé, 2 millones de salario variable que están vinculados a jugar 5 partidos al año. La liga considera que eso se va a cumplir seguro, entonces se lo cuenta al jugador, o hay otros 2 millones que dependen de que gane el Balón de Oro. La liga pues no lo ve muy probable, por lo menos de momento no se lo tiene en cuenta. Si el día de mañana se cumpliera, habría que añadírselo. En el apartado de otras retribuciones, pues habría que tener en cuenta pagos a la seguridad social, las licencias por poder disputar las distintas competiciones, comisiones al representante, que a veces nos habla de este término y también es bastante importante. Todo esto entraría dentro de otras retribuciones y una de las más importantes, junto con el salario fijo, las amortizaciones. Cuando tú pagas un traspaso por un jugador o jugadora, nosotros hablamos del montante total, pues 20 millones de traspaso, por ejemplo, en el fútbol masculino. Ese traspaso se divide entre el número de años de contrato. Si hay una prima de fichaje cuando un jugador o jugadora viene libre, esta también se refleja y también se divide entre el número de años de contrato. De hecho, aquí tengo un ejemplo de la masa salarial. Vamos a ponernos en el caso de que firmas a una jugadora y le estableces un sueldo de 500.000 euros al año como sueldo fijo. Aquí no me voy a meter en salario variable u otras retribuciones por no hacerlo más complicado. Salario fijo, 500.000 euros y pagas un traspaso de 1 millón en total. Le firmas 4 años de contrato a esa jugadora. Cada temporada tendrías que reflejar 250.000 euros dentro de la masa salarial. Por lo tanto, ¿cuánto te cuesta esta futbolista cada año? 750.000 euros por temporada. Su sueldo más la amortización que tienes que reflejar cada año. A su vez, estaba diciendo antes que había que diferenciar entre la masa salarial inscribible y no inscribible.
Inscribible, el equipo de fútbol masculino, staff, es el que se tiene que registrar en la liga, de ahí lo de inscribible, no hay nada más que decir, eso va por un lado de la ecuación, y no inscribible abarca cantera y secciones. Ambos grupos, inscribible más no inscribible, suman la masa salarial total de un club, que es la cifra que mira al final del día la liga. Pero sí que se hace esta diferencia y realmente toda o prácticamente toda la normativa de la liga, de Javier Tebas, como digo yo, es para el equipo masculino, para la masa salarial inscribible, que al final es su competición. Digamos que la liga tiene en cuenta a las secciones y a la cantera un poco para limitarte, para controlar tus gastos y en cierto modo para, no sé si decir desincentivarte, pero desde luego no animarte a que inviertas en ellas, no animarte a que apuestes e inviertas más por las secciones y por la cantera. Terminando este concepto y entrando ahora en el límite salarial, también llamado límite de coste de plantilla deportiva, si queréis quedar muy bien lo podéis decir así, es la cantidad máxima que un club puede destinar a los salarios de la plantilla inscribible y no inscribible. Es decir, la cantidad máxima que tú deberías destinar a los salarios que hemos estado hablando hasta ahora. Cabe decir que cada club tiene una cifra que varía cada año porque se fija en función del presupuesto de cada equipo y se recalcula cada 1 de julio. Entonces no es una cantidad que te da la liga y queda así para siempre, ni todos los equipos tienen la misma. La masa salarial este año del Barça, perdón, el límite salarial de este año del Barça va a ser 1, el del Villarreal va a ser otro, el de Sevilla va a ser otro y el año que viene pues quizás es mayor o no, ya veremos. Eso se recalcula cada temporada. Entonces cada club le envía a la liga una previsión de los ingresos y de los gastos estructurales, que son gastos pues de mantenimiento, de seguridad, viajes, intereses financieros. La liga lo valora, ve si se lo cree o no, si es así lo valida y en función de eso le comunica a los clubes su límite salarial. ¿Qué hay que tener en cuenta de esto? Lo que vais a ver en pantalla en la pizarra. Cuando un equipo está excedido, que es la situación en la que ha estado el Barça todos estos años del mandato de Laporta, porque es la situación que le dejaron, si la masa salarial total del club es superior al límite salarial, estás excedido. Entonces lo que intenta la liga es controlar que no sigas por esa línea, que iguales, que equipares el límite salarial a tu masa salarial, porque si no es cuando luego vemos a clubes tremendamente endeudados y con unos problemas económicos enormes. Entonces, la manera de equiparar estas dos partidas y de entrar en la situación de normalidad o de 1-1 que se le conoce, es o bien aumentando los ingresos para que aumente el límite salarial o bien reduciendo la masa salarial. Cuando un equipo opera la norma del 1-1, que es la que esperamos que esté el Barça, es lo que se llama la situación de normalidad, digamos. En este caso estás bien. No quiere decir que puedas gastar, voy a gastar 800 millones en traspaso. No necesariamente, al menos que vaya sobradísimo, pero sí que todo aquello que ahorres lo podrás invertir. Antes no. Cuando un club está excedido, de lo que ahorra puede invertir. Ha habido diferentes normativas, pero vamos a decir una tercera parte más o menos. ¿Qué es, por lo tanto, el fair play financiero? El fair play financiero es ese margen en la masa salarial que necesitas para poder inscribir a nuevos futbolistas. Cuando un equipo está a la norma del 1-1, actúa con normalidad, pues es evidentemente más sencillo generar ese espacio. De hecho, el Madrid, por ejemplo, se decía siempre que en todos estos años ha tenido fair play financiero de sobra, que no necesitaba realmente vender, que no necesitaba desprenderse de jugadores porque tenía margen suficiente para fichar sin ningún tipo de problema. Es importante esto porque se le llama la normativa de fair play financiero como una manera de enunciarlo y de hacer referencia a ella, pero el fair play financiero es esto, ¿no? Es el espacio que tú necesitas para poder fichar, registrar a nuevos jugadores y en función de si estás excedido como club o no, o ya estás en el 1-1, pues evidentemente ese margen que necesitas es mayor o menor. Por eso muchas veces vemos a equipos en los que se ha comentado, no necesariamente el Barça, que necesitaban hacer una gran venta y liberar ese salario para poder inscribir a 3 o 4. Necesitaban que un buen jugador que dejase dinero en caja y que liberase un sueldo alto, se fuera para poder inscribir a otros 3 o 4 con sueldos más bajos.
necesitabas generar ese fair play financiero. Cuando un club opera con normalidad y está bien, pues nada, tú ficha a quien consideres, si quieres vender, vendes, y si no, no vendes porque no lo necesitas. Finalmente, en lo último que voy a comentar en este vídeo, es muy importante a veces llevar la comparativa también a lo que sucede en otras ligas para poder poner en valor el contexto que te rodea aquí, lo diferente que es al de otros países y poder un poco a veces valorar y poner en perspectiva ciertas cosas precisamente para no caer en esas frases hechas de las que hablábamos al principio, ¿no? Esto de es que no apuestan, es que reducen cada año el presupuesto, las odian, el masculino les roba. Y luego lees un poco entre líneas, miras la normativa que hay aquí, lo que no pasa en otros sitios y dices, vale, no, quizás no va por aquí el tema. En otras ligas europeas, sobre todo, no hay normativa de fair play financiero, no existe con el fútbol femenino. No es que lo diga yo, no la hay, no está establecida, no hay ningún tipo de control. De hecho, el ejemplo más antagónico a lo que pasa en España, Inglaterra, en la Premier League, en la normativa de la Premier, incentivan a los equipos a que inviertan en el equipo femenino, porque lo que inviertan en estas secciones es una deducción en las cuentas de la Premier. También compites contra clubes Estado, eso lo decía Xavi Puig, compites contra equipos con millonarios detrás que no son clubes de socios ni que tienen que rendirle cuentas a nadie, que simplemente dependen de cuán generosos quieran ser y cuánto dinero quieran poner cada año. Dicho eso de forma muy coloquial, hablando aquí entre amigos, pero evidentemente es una diferencia notoria a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta otra cosa, y esto no lo digo como reclamo al Barça, simplemente expongo una realidad. Los clubes que tienen menos secciones, que solamente tienen equipo femenino, por ejemplo de fútbol, que no tienen baloncesto, ni tienen balonmano, hockey, evidentemente tienen más posibilidad de invertir en la sección femenina porque no destinan el dinero a otras secciones, no tienen esos gastos. Y en el supuesto caso de que la sección femenina diera pérdidas, bueno, es más fácil lidiar con ellas. Solo tengo una sección, además de mi equipo masculino de fútbol, no pasa nada. Si tengo que lidiar con pérdidas, como es el caso del Barça, en el balonmano, en el baloncesto, que son muy notorias, en el hockey, en el fútbol sala, claro, eso también acarrea cierto, no sacrificio, pero bueno, cierto trabajo. Y tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, aquellos equipos que únicamente tienen, pues eso, sección de fútbol femenino, pues como es el Atlético de Madrid, como es, no sé, el Chelsea, pueden gestionar las cosas de una forma un tanto diferente. En las otras ligas tienen considerablemente más ingresos por derechos televisivos, por patrocinios, por premios por ganar las competiciones. Ingresa bastante más por un partido en el Camp Nou, o si llegas a participar o ganar en estos torneos del campeón de campeonas, el mundial de clubes, etcétera, etcétera, que por lo que se lleva ganando las competiciones oficiales, y eso es tremendo y horrible, y es verdaderamente donde está el punto negativo en cuanto a los ingresos del Barça, no en patrocinios, en cómo se ha trabajado con la sección en ese sentido, en ticketing, en merchandising, todo eso funciona bien, y luego que el Barça durante estos años ni ha operado como club en la norma de 1-1, ha operado como club excedido con esas restricciones normativas que suponen, no ha podido jugar en el Camp Nou, que al femenino también le ha afectado, porque hemos visto lo bien que ha funcionado este año el partido contra el Madrid o contra el Bayern, 2 encuentros al año y han ido de maravilla, y no has podido los últimos años poder jugar ahí, y luego la clave de que los patrocinios se mantengan o se pudieran incluso que aumentaran de cara a futuro. Los patrocinios, como decía, el ticketing, Johan, Camp Nou, Montjuïc, en menor medida también, pero bueno, mencionarlo, y la gira en México, para mí son los 3 pilares en cuanto a los ingresos del Barça femenino. Pero es una pena que todo lo demás, lo ajeno a ti, digámoslo así, derechos televisivos, ingresos que vengan a través de la Liga F, ingresos por competición, no te sumen prácticamente nada. Entonces, hay que darle mucho mérito al tema de haber lidiado en esta situación sin entrar en la norma 1-1 todavía, sin poder jugar en los últimos años en el Camp Nou, y lo bien que se han potenciado los patrocinios. Y a todo esto sumar lo que decía antes de que tuviste que ceñirte a un plan de viabilidad que hubo que presentarle a la Liga, que no era papel mojado, que no era voluntario, que no era, jaja, pues si lo cumplo bien y si no también, que no funciona así. Entonces yo deseo que las cosas que funcionan bien en clave ingresos se sigan potenciando,
que ojalá pues, se pueda hacer con las giras, con los patrocinios, que puedan jugar más partidos en el Camp Nou, que funcione bien, que vaya incluso a más, y a ver si otras partidas de ingresos se potencian con el paso de los años. Los gastos van aumentando cada año, sobre todo por los salarios de las jugadoras y, insisto, y me parece una de las cosas más importantes que quiero reflejar en este vídeo, no ser el equipo que mejor paga, no ser el equipo que ofrece el contrato número 1 a cada jugadora, no es hacer una oferta a la baja, no es odiar al fútbol femenino, no es no apostar por la sección. Quitémonos esas mentiras repetidas de la cabeza, por favor, os lo pido. A partir de lo que he intentado explicar en este vídeo, espero haberlo hecho mínimamente bien, uno puede estar más o menos contento con la sección, con los fichajes, con las renovaciones, con la cantera, lo que vosotros queráis. Solamente pretendo y pido que lo que cada uno piense lo argumente en base a la realidad. Ojalá os haya servido este vídeo un poco para orientaros en ciertos términos, para desmentir falsos mitos, que pueda servir como resumen también en un vídeo de lo que es la situación del fair play financiero, la normativa que hay en la liga y tener claro que en otras ligas no existe nada parecido y que no hay más limitación que lo que quieran invertir los millonarios que están detrás de ciertos clubes. Lo dejamos aquí, os quiero leer en comentarios cualquier sugerencia, duda, comentario que queráis hacerme. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.